El bautismo es la lección de esta mañana. Y aunque el tema es controversial por las diferentes expectativas del mundo religioso de la actualidad, sin embargo, encontramos que en esas diferencias unos enseñan que para alcanzar la salvación no se necesita el bautismo. Otros dicen que sí se necesitan, otros enseñan que se pueden bautizar los niños, los jóvenes, los niñitos, los infantes recién nacidos, y otros aseguran o dicen que solamente los adultos son los que pueden ser bautizados. Y también en la manera de efectuar el bautismo, pues hay diferencias. Unos utilizan lo que se llama afusión, que es un derramamiento de agua sobre la cabeza. Otro método es la aspersión, que se hace rociando la cabeza también de la persona que es, o del ser que es bautizado, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos habla de el método correcto, ¿verdad? Que es introducir el cuerpo, o lo que es lo mismo, sepultar el cuerpo en agua, ¿verdad? Esto la Escritura nos lo menciona cuando leemos allá Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Dice la Escritura ahí, Pablo escribiendo a Colosas, sepultados, dice la Escritura, con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces, el bautismo necesita que la persona sea sumergida, sepultada, que entre en el agua, que le cubra totalmente. Por tanto, sabemos que no solamente el bautismo tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Pero sino que cuál es la actitud, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, en la actualidad para quitar o para llegar a lo correcto, ¿verdad? Bueno, la actitud que tenía la iglesia en Berea, cuando el apóstol Pablo pasó por ahí en el segundo viaje misionero y salió de Berea, salió de Tesalónica y llegó a Berea. Y Lucas, que escribe el libro de los Hechos en el capítulo 17 y versículo 11, nos menciona, y estos, dice, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo, Timoteo, Silas hablaban de las Escrituras del Antiguo Testamento y enseñaban de allí las cosas que estaban para revelárselas a la iglesia. Y los de Berea escudriñaban, estudiaban. ¿Son estas cosas así como la están mencionando estas personas? Bueno, es lo mismo hoy. Esta actitud debería de tener todo religioso, todo maestro de la Biblia, todo predicador. Debe de examinar las Escrituras. Y sobre todo también la responsabilidad es de aquellos que están oyendo el mensaje. Lo que estoy diciendo acerca del bautismo el bautismo era por rociamiento, era por aspersión. No, el bautismo era sumergiendo a la persona en el agua, sepultándola en el agua. Por eso la Escritura nos dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8,
y versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y preguntamos, ¿libres de qué? Bueno, libres de la ignorancia acerca de este tema del bautismo. Libres de esa ignorancia. Hay que enseñar lo que las Escrituras enseñan. Hay que mencionar los ejemplos, hay que mencionar lo que se escribió acerca de un tema determinado. No solamente es el bautismo, sino que es la adoración que hay en la iglesia. No solamente es la adoración, sino la organización que tiene la iglesia. La organización, el plan de salvación está de acuerdo con las Escrituras, el que escuchan de aquellas personas que son sus maestros bíblicos, de aquellos que son los misioneros, de aquellos que son los predicadores, de aquellos que les llaman pastores, es lo que está escrito en las Escrituras. Así que conoceréis la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, y seréis libres. ¿Libres de qué? Bueno, libres de la ignorancia, ¿verdad? Que cuando no prestamos la debida atención a lo que la Escritura nos dice. Así que los mandamientos humanos, las tradiciones del hombre, no nos hacen libres. Mucho menos las buenas intenciones, ni una actitud sincera que podamos tener cuando hablemos de algún tema de las Escrituras, cuando hablemos de la salvación, cuando hablemos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La buena intención no nos va a salvar. Tenemos que mencionar, tenemos que enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Así que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos hace libres del pecado, nos hace libres para que podamos tener vida eterna. Así que en el bautismo pues hay agua. Y el agua siempre ha sido importante en las diferentes etapas de las Escrituras, que comprende el mundo de los patriarcas, o la era de los patriarcas, la era mosaica y luego la era cristiana. En la era patriarcal encontramos cómo el agua salvó a una familia compuesta de 8 y destruyó el resto de la multitud, el resto de todo el mundo. El Señor, nuestro Padre Celestial, había hablado con Noé y le dijo lo que iba a hacer y le dijo cómo se podía salvar. Así que cuando leemos Hebreos capítulo 11 y versículo 7, dice la Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios, es decir, de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los judíos o el pueblo de Israel utilizaba mucha agua para las cosas que tenían que ver con Dios. Cuando los sacerdotes entraban en el tabernáculo primeramente y después, posteriormente, en el templo, ellos lavaban sus pies, sus manos, según lo que ellos iban a efectuar en el tabernáculo o en el templo. El común de la gente, ¿verdad? Cuando había alguna falta en ellos, tenían que lavarse. Leemos en Levítico 15 y versículo 7: asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos,
y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche, y luego ya será quitada su inmundicia. Cristiana, es decir, en el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo ordenó, mandó el bautismo. Marcos 16 y versículo 15 y 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el versículo 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto necesitamos saber, ¿verdad? Cuando enseñemos, cuando hablemos de estas cosas, necesitamos tener toda la información o la información suficiente para enseñar a uno que no conoce acerca del bautismo. Entonces, el primer punto es, ¿qué es el bautismo? Bueno, el bautismo, primeramente, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos ahorita en Marcos 16, ¿verdad? Y versículo 16, ¿verdad? Es un mandamiento, y un mandamiento se necesita obedecerlo. Si el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor ordenó el bautismo. En Mateo capítulo 28 y versículo 19, dice leemos ahí en la escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, miramos que la palabra, o que es mandamiento, y que ese mandamiento, esa palabra bautismo, significa sumergir, sepultar, zambullir, introducirlo en el agua. En el libro de los Hechos, el cual es la narración de la edificación de la iglesia que el Señor Jesucristo había dicho allá leemos en Mateo capítulo 16, versículo 16, edificaré mi iglesia, la cual se cumplió el día de Pentecostés. Bueno, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia en su inicio y en su desarrollo, cuando menos en el primer siglo de nuestra era. Y en todos los ejemplos que encontramos cuando leemos ahí en el libro de los Hechos, encontramos la predicación del evangelio, la obediencia y el bautismo. El bautismo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos y versículo 36, está hablando allí Lucas, o está escribiendo Lucas, o escribió Lucas, acerca de un eunuco, el tesorero de la reina de Candace, que iba leyendo el profeta Isaías, y Felipe es mandado allí para que hable con él, y dice la escritura que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre pues no sabía, dice, no estoy seguro si este hombre está hablando de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe sube con él y dice allí, le anunció el evangelio. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio a aquel hombre. En el versículo 36 dice la escritura, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y aquel hombre respondió, creo, paran el carro y luego dice la escritura, descienden al agua. ¿Quiénes descienden al agua? La persona que va a bautizarse y Felipe que lo va a bautizar. Descienden, se introducen en el agua. Y allí le bautiza, allí lo sumerge en el agua, lo sepulta en el agua. Y luego dice la escritura, y suben del agua. Es la sepultura, ¿verdad? Pero también es la semejanza de un nacimiento. Es decir, de un nuevo nacimiento. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 3 y 4, ¿verdad? El apóstol Pedro escribe a la iglesia en el Ponto, en Bitinia, en Asia, en Capadocia, a todos los expatriados, y ahí en el versículo 3 leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que se bautizan, para los que son parte del cuerpo del Señor. Romanos capítulo 6 y versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el bautismo es como una semejanza de un nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo se la propone a aquel judío fariseo llamado Nicodemo, lo cual lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y ahí en el versículo 5 leemos, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Es decir, no puedes ser parte de la iglesia. Gálatas 3:27 leemos, Pablo escribe a los Gálatas, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Así que necesitamos ser revestidos de Cristo. Entonces, ya miramos, ¿verdad?, que el bautismo, primeramente, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento que necesita, que la persona, que el hombre, que todo el mundo necesita obedecerlo si quiere salvarse. ¿Por qué? Porque el bautismo nos salva. El apóstol Pedro, escribiendo ahí en su primera carta, pero ahora en el capítulo 3 y versículo 21, dice, leemos allí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando de que actúa el bautismo cuando obedecemos el Evangelio y nos salva. Nos salva. Para que no vayan a entender negación. Como escuché en una ocasión a un predicador de una denominación, dice, el bautismo no salva. Aquí dice el apóstol Pedro, y lee este versículo y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Pero no dice no salva, dice nos salva. Así que el bautismo hay que efectuarlo, hay que cumplirlo, hay que cumplir con la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, cuando tú escuches el Evangelio, creas en él, en ese mensaje, que es un mensaje de Dios, cuando confieses a Jesucristo
cuando te arrepientas de tus pecados, debes y te bautices, ¿verdad? Estás haciendo o estás cumpliendo el mandamiento de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro fue mandado a llamar por Cornelio, allá en Hechos 10, y después de que Pedro no sabe por qué es por lo que él, alguien muy que debiera ser venerado, pero Pedro no, le dice, levántate, yo también soy hombre como tú, ¿y por qué me has hecho venir? Y entran al aposento allí donde estaba reunida la familia de Cornelio, sus amistades, algunos soldados, probablemente esclavos, siervos, y el apóstol Pedro dice, ahora entiendo que lo que Dios limpió no le llame común, y predica el evangelio, les predica el evangelio. Todo el capítulo 10, no vamos a leerlo, pero lo que quiero que sí lean, ¿verdad? O que sí lo tengan allí anotado si quieren, son los versículos 47 y 48 de Hechos 10. Dice la Escritura, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedir el agua? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, Pedro llega y luego hace su introducción y luego predica el Evangelio y luego se bautiza. Y si recordamos ahorita lo del eunuco, Felipe le predicó el Evangelio, y se le anunció el Evangelio de Jesús, y luego se bautizó. Y en todos los casos, ¿verdad? En todos los casos que se mencione ahí en el libro de los Hechos, primero es la predicación, es que escuchen el Evangelio, y luego viene la respuesta de la gente. El bautismo, ¿verdad? Entonces, el bautismo, ¿verdad?, es un mandamiento, es una sepultura en agua y es para quitarnos nuestros pecados, para eliminar los pecados y para tener salvación. Y si podemos decir, bueno, ¿cómo es que se nos quitan los pecados? ¿Verdad? El pecado, en primer lugar, es el impedimento que impide al hombre llegar a Dios y que Dios le salve. Mientras esté el pecado en el individuo, no puede ser salvo. Necesita ser perdonado de los pecados. Cuando en Pentecostés se predicó por primera vez el Evangelio, es decir, en ese Pentecostés que siguió a la Pascua en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ahí están muchos discípulos. Y llega el día de Pentecostés y viene aquella manifestación de las lenguas como de fuego repartidas sobre las cabezas de los apóstoles. Viene el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, empiezan a hablar de las maravillas de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 11, y el milagro que sucede allí es que la multitud, que era compuesta como de unas 15 naciones, estaban asombradas y preguntaban, ¿cómo es que les oímos hablar a estos galileos en la lengua en que somos nacidos? Considerado una persona inculta, ¿verdad?
que no tenía mucha preparación. Y dice, ¿cómo es que les oímos hablar? Y luego dice algunos, pues es que están ebrios. Y Pedro se levanta y predica su sermón. Desde el capítulo 14 hasta el versículo 14, perdón, hasta el versículo 36. Pero el versículo 22 habla del Evangelio, es decir, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Y sigue la predicación y habla de que David, siendo profeta, hablando del rey David, mencionó, no dejarás mi alma en el Hades, ni que mi cuerpo vea corrupción. Y luego termina la predicación en el versículo 36, cuando les dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, encontramos, ¿verdad?, que la predicación del Evangelio, ¿verdad?, es primero y luego viene el bautismo. Sin embargo, ¿verdad?, en todo este proceso que mandó nuestro Señor Jesucristo, el hombre lo ha tergiversado, ¿verdad? ¿Cuál es el orden? Allí en Marcos 16, versículo 16, encontramos el orden. Creer, el que creyere y obedeciere, fuere bautizado, la consecuencia será salvación. Entonces es creer, bautizarse, salvación. Creer, bautizarse y salvación. ¿Y qué enseñan en muchos, o cuando menos en un grupo muy religioso, muy grande? Ellos enseñan, primero se bautizan, después son salvos y luego creen. Es decir, bautizan a los bebés, a los niños, ¿verdad? Ya son salvos, ¿verdad? Bautizo, salvación y luego después creen. Y esto está mal con respecto del plan que dio nuestro Señor Jesucristo. En otros grupos religiosos, ¿verdad?, pentecostales principalmente, ¿verdad?, enseñan, primero son salvos, luego creen y después se bautizan. ¿Verdad? Entonces, dice el Señor Jesucristo en Juan 8:31, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de esta ignorancia que tienen con respecto a cómo enseñan acerca del bautismo. Y de muchas otras cosas más. En este momento solamente el tema es el bautismo. No es solamente el bautismo, hay muchas otras cosas. Hay la organización de la iglesia, tiene que ser de acuerdo con las Escrituras. Hay el plan de salvación, tiene que ser de acuerdo con las Escrituras. Porque muchos enseñan, haz una oración y eres salvo, recibe a Cristo en tu corazón. Y no es así. La Escritura dice cómo se es salvo. Entonces,
Ah, en el segundo punto, ¿verdad? Esto es todo lo que es el primer punto, ¿qué es el bautismo? ¿Verdad? Resumiendo, es un mandamiento del Señor, ¿verdad? El bautismo tiene salvación, se tiene perdón de pecados, el bautismo significa ser sepultado en las aguas, significa ser revestido de Cristo y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero, ¿quién debe ser bautizado? El libro de Hechos de los Apóstoles nos habla, ya lo dijimos, ya lo dije, que primero se predica el Evangelio, es decir, se habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y luego, después viene el bautismo. Otra vez voy a repetir Marcos 16, 15, 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así dice el plan que nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo. En Hechos 2, del versículo 1 al 47, que ya mencioné hace unos momentos, cuando la iglesia la edificó nuestro Señor Jesucristo, ese Pentecostés, cuando como 3,000, ¿verdad?, respondieron al llamado, ¿verdad?, cuando Pedro les dijo, cuando ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, y los apóstoles también, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, los que creyeron y se arrepintieron fueron bautizados, ¿verdad? Y cuando miramos en Samaria, cuando llega Felipe a Samaria, dice en el versículo 12 de Hechos 8, dice, pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero el evangelio y luego el bautismo. El libro de los Hechos nos da la historia de la edificación de la iglesia, cómo se edificó, cómo se desarrolló y cómo creció en el imperio romano, de acuerdo con el plan que Jesús les dijo una semana antes de Pentecostés, cuando le preguntaron al Señor los apóstoles, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Hechos 1 y en el versículo 8 dice, mas me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo eso se cumple en ese orden. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 4, la iglesia, o desde el versículo 1, la iglesia es perseguida ahí en Jerusalén. Y dice el versículo 4 que todos los que fueron esparcidos por causa de la persecución, cuando ocurrida por la muerte de Esteban, iban anunciando el evangelio. Y luego menciona a Felipe yendo a Samaria. Y luego después menciona en el capítulo 11 que los que iban huyendo por la persecución se fueron a Chipre y otros entraron en Antioquía y allí predicaron el evangelio ya. Y de allí se fue, después se fue a todo el imperio romano, cumpliéndose las órdenes que había dado Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que encontramos, ¿verdad?, que en todos los ejemplos que hay de bautismo en el libro de los Hechos, que es la historia del inicio de la iglesia y el desarrollo, cuando menos en el primer siglo, ¿verdad?, no encontramos que algún niño fuese bautizado. No hay ningún ejemplo.
¿Por qué no? ¿Por qué no hay? Porque los niños son inocentes. Los niños, de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 y versículo 4 dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos o porque de los tales es el reino. Pero esos niños crecen y pierden su inocencia. Pierden es cuando necesitan oír el Evangelio, a partir de que pierden su inocencia, que es en la juventud, ¿verdad? En delante, es necesario que escuchen el Evangelio, que lo entiendan, que lo aprendan, que lo asimilen y que respondan al llamado. ¿Cómo sabemos que desde los jóvenes, ¿verdad? Bueno, en el libro de Génesis, capítulo 8 y versículo 21, allí ya ha sucedido el diluvio y el Señor ha dado un pacto a Noé, y en el versículo 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová: no volveré más a maldecir perdón, la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Se fijan ustedes? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice de la niñez, dice de la juventud. Y nosotros si retrocedemos a cuando éramos niños, pues éramos muy, abusábamos de inocentes, ¿verdad? Por supuesto había unos niños más vivarachos que uno, ¿verdad? Eran más adelantaditos que uno, ¿verdad? Pero generalmente, ¿verdad?, los niños son de Dios, son inocentes. Y si Jesucristo viene hoy, todos los niños son salvos. Todos los niños son salvos. Y si los jóvenes que ya tienen en su intento de corazón está aquí, hermanos, en la mente, aquí en la mente. Yo recuerdo cuando era joven, ¿verdad?, cuando no tenía nada que hacer, ¿verdad?, y que me tiraba en la cama y ahí estoy, puros pensamientos malos estaban en mi cabeza. Y no sé en las de ustedes, ¿verdad?, pero lo dejo allí. Tenemos que, necesitamos estar haciendo algo, ¿verdad?, para quitar todo eso malo que está allí en uno, ¿verdad? Necesitamos eso, ¿verdad? Entonces, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ya miramos acerca de que en el plan de Dios se necesita agua, y por eso es el tema del bautismo. Y ya miramos cómo, en los dos puntos, qué es el bautismo, ¿verdad? Pues mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo nos da salvación, el bautismo obtenemos perdón de pecados, ¿verdad? El bautismo debe ser una sepultura en agua, ¿verdad?, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, ¿verdad? En griego esa palabra no se definió, ¿verdad? Es una palabra transliteral, ¿verdad? Es decir, se ponen las letras en el idioma, ¿verdad?, en el que se esté hablando, ¿verdad? Inglés, alemán, etcétera, ¿verdad?, español, ¿verdad? Y sabemos eso es el bautismo, que es el bautismo, y encontramos, ¿verdad?, que es como un nacimiento, es semejante a eso, ¿verdad? Es semejante también a la muerte y la sepultura y la resurrección. Ya vimos también
los textos. El segundo punto, ¿quién debe ser bautizado? Encontramos todos aquellos que escuchen el Evangelio, que crean, que lo acepten, que se arrepientan y que se bauticen. Todos los que hagan eso. Hay muchos que oyen el Evangelio y lo creen, pero todavía no se arrepienten, no confiesan a Jesucristo y no se han bautizado. Les falta solamente ese pasito, ese escalón o esos 2 escalones. Les falta eso. Ahora, ¿quién debe ser bautizado? Otra vez, los que escuchen el Evangelio, lo crean ese mensaje y obedezcan, arrepintiéndose, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautizándose. Los niños son de Dios. Los jóvenes, la juventud es mala, dice, su corazón, la mente es mala desde la juventud del hombre. Conclusión: si el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿qué va a suceder? Perecerá. Dice la Escritura, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre por sí mismo es incapaz de salvarse a sí mismo. No puede salvarse. Haga lo que haga, no puede salvarse. Es necesaria la intervención de Dios y por tanto, Él mandó a su Hijo a este mundo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estábamos perdidos. Yo estaba perdido hace unos 60 y tantos años. Pero alguien me predicó el Evangelio. Alguien me predicó el Evangelio. E insistió y me gustó y empecé a preguntar y aprender un poquito hasta que me di cuenta en la situación en que me encontraba. Estábamos separados, yo estaba separado de Dios por causa del pecado. No pecados groseros, pero pecados en sí. Isaías 59, 1 y 2 dice, el pecado separa al hombre de Dios. Pero alguien, gracias a Dios, nos predicó. Me predicó a mí y les predicó a ustedes, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del versículo 1 en adelante, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos salvó. Nos salvó. Porque Dios mandó a su Hijo. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 5, para último texto de nuestra lección, dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. Así que la invitación Jesucristo la hace continuamente con la predicación, con la exposición de su palabra. Pero cantamos un himno y vamos a cantar un himno, ¿verdad? Pero recuerden, la invitación no es el himno, no es la invitación, la predicación es la invitación. Pero cantamos un himno.